Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván de Jesús Morales Álvarez. El día de hoy vamos a ver el videotutorial de la unidad 1, Introducción a las aplicaciones web. Comenzaremos con la evolución de las aplicaciones web, punto 1.1. Aquí veremos o hablaremos sobre los conceptos de programación web, Internet en sus inicios, protocolo TCP/IP y navegador de Internet, al igual que sus ventajas y desventajas. Hablaremos primero de la programación web. La programación web es una disciplina informática que se encarga de desarrollar aplicaciones, sitios web y sistemas en líneas que puedan ser accedidos o utilizados a través de Internet. La programación web se enfoca en el diseño y desarrollo del software que se ejecuta en un servidor y que se comunica con un navegador web para proporcionar una funcionalidad. Más adelante veremos qué es un navegador web. Los lenguajes de programación más utilizados en la programación web puede ser HTML, que aquí tenemos una imagen de él, ahorita más adelante hablaremos de él, PHP, JavaScript, Python y Ruby, entre otros varios más. También utilizamos los frameworks y las bibliotecas que pueden permitir en las aplicaciones web de manera eficiente y rápida. Ya veremos más adelante dónde utilizamos estos, en los editores web. En sí, las aplicaciones web pueden llegar a tener varias ventajas y desventajas que debemos considerar a la hora de crear una. Las ventajas que podemos hacer es que tenemos una accesibilidad, pueden ser accedidas desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, ya sea dispositivo móvil o un ordenador, lo que le hace muy conveniente para nosotros como usuario. El coste, en general el coste de desarrollo y mantenimiento de estas aplicaciones es menor al de las aplicaciones de escritorio móviles, ya que no requieren una instalación de un software, sino que puede ser libremente en un navegador web. La compatibilidad, las aplicaciones web son compatibles con la mayoría de navegadores y sistemas operativos, lo que lo hace un poco más accesible para una audiencia. Una de ventajas que podemos encontrar es la dependencia de Internet, que a fuerzas tenemos que tener Internet para que esas aplicaciones funcionen, entonces, y de manera estable. Limitaciones en el rendimiento, ya que suelen tener un rendimiento menor a las aplicaciones de escritorio o móviles, especialmente por los términos en velocidad de Internet o capacidad de respuesta. La personalización a veces puede ser limitada. Las aplicaciones web tienden a tener limitaciones en cuanto a la personalización y adaptación a las necesidades específicas que el usuario nos dé. Hacemos con los inicios del Internet. El inicio del Internet se remonta hasta la década de 1960, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a desarrollar una red de computadoras llamada ARPANET. La idea era crear una red que permitiera la comunicación y el intercambio de información entre diferentes instituciones académicas e investigación de todo el país. En 1969 se estableció la primera conexión ARPANET entre la Universidad de California de Los Ángeles y el Instituto de Investigación de Stanford, lo que marcó el inicio de la red, no el Internet como tal. Durante los años siguientes, el ARPANET se expandió y se convirtió en una red global de computadoras interconectadas que permite la comunicación entre investigadores y académicos de todo el mundo, hasta que en la década de 1980 la National Science Foundation de los Estados Unidos financió el desarrollo de una red de computadoras llamada NSFNet, que se convirtió en el núcleo de lo que hoy conocemos como el Internet, lo que permitió la conexión entre diferentes redes y computadoras de todo el mundo, lo que impulsó el crecimiento y la expansión del Internet que conocemos hoy en día. En sus inicios, el Internet era muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Sabemos o podemos identificar algunas de las ventajas y desventajas que teníamos en aquel entonces de los inicios. Una de las ventajas era que con la conexión entre instituciones académicas y investigación se puede hacer de manera muy fácil o, mejor dicho, se facilitaba la comunicación y el intercambio de información entre ellos. La velocidad de transmisión de datos también era una ventaja, ya que en comparación con otras tecnologías de comunicación de la época, Internet, o lo que conocían como Internet, permitía la transmisión de datos a una velocidad mucho mayor de lo que era en realidad. Las desventajas del Internet en sus inicios era la limitación de acceso. Aunque el acceso a Internet era relativamente fácil para los usuarios dentro de las instituciones académicas o de gobierno, el acceso al público no era permitido. La otra limitación puede ser la limitación de contenido en comparación a la gran cantidad de contenido disponible en la actualidad de Internet. El contenido de los primeros días de Internet era limitado, si no es que gran parte era enfocado simplemente en la investigación gubernamental e investigación académica. Seguimos con el protocolo TCP/IP. ¿Qué es el protocolo TCP/IP? Es el conjunto de protocolos de red utilizados para la comunicación en Internet y otras redes similares. Es un estándar de comunicación que nos permite la transmisión de datos entre diferentes dispositivos que sean conectados a una red ya establecida.
se encarga de la transmisión confiable de datos a través de una red. Obviamente, este se divide en los datos en paquetes que se envían de forma independiente, que pueden ser reembolsados en el destino. El protocolo ese es el protocolo TCP, mientras que el protocolo IP se encarga de la transmisión de los paquetes de datos a través de la red. Este es responsable de enrutar los paquetes de datos entre diferentes redes y se garantiza que los paquetes lleguen a su destino. El protocolo TCP/IP es utilizado por la mayoría de las redes y sistemas informáticos para la comunicación de datos en Internet. Es un protocolo de red muy robusto y eficiente que nos ha permitido el crecimiento y desarrollo de Internet, al igual que otras redes de comunicación a lo largo de los años. En sí, el protocolo TCP/IP pues es, como se menciona, un conjunto de red utilizado para la comunicación de Internet entre dispositivos. Ventajas del protocolo TCP/IP, pues tenemos que sea universal, es un protocolo muy utilizado en el mundo, tiene un buen escalado, es altamente escalable y puede adaptarse a diferentes tamaños y tipos de redes, desde muy pequeñas redes locales hasta redes grandes, y globales. Es muy flexible y permite la transmisión de diferentes tipos de datos, incluyendo voz, videos, datos multimedia, entre otros. Una desventaja que puede llegar a tener es que no tiene una seguridad integrada en su protocolo, lo que le hace a veces muy vulnerable a ataques de seguridad y privacidad de los datos que ya tengamos. Al igual que a veces es un protocolo muy complejo de hacer o de realizar para distintos ámbitos o distintos proyectos. Pasamos con el último punto, navegador de Internet. ¿Qué es el navegador de Internet? El navegador de Internet o un navegador web es un programa de software diseñado para que nosotros podamos acceder a la World Wide Web, la www, o cualquier otra red de Internet. La función principal de este es permitirnos a nosotros como usuarios visualizar y navegar por los sitios web y sus contenidos. Los navegadores web en sí actúan como una interfaz entre el usuario y la web, permitiéndonos ingresar y buscar información en Internet. Cuando se ingresa a una dirección web en el navegador, este se comunica con los servidores web y solicita la información correspondiente. El navegador nos va a mostrar la información en una página web en el formato adecuado y puede incluir texto, imágenes, videos, entre otro tipo de contenidos, ya dependiendo de qué tipo de página sea. Este nos ofrece herramientas para administrar favoritos, guardar contraseñas, bloquear anuncios, abrir pestañas múltiples, gestionar la seguridad y más en línea y otras cosas más. Tenemos varios ejemplos aquí, por ejemplo, en la página, aquí en PowerPoint. Tenemos Google Chrome, Firefox, Opera, Safari e Internet Explorer. Estos pueden ser algunos ejemplos de navegadores de web de Internet. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos navegadores? Bueno, por las ventajas, en general, podemos tener que los navegadores nos permiten una accesibilidad muy buena, acceso fácil y rápido a una gran cantidad de información, una personalización adecuada. Los navegadores pueden ofrecernos opciones de personalización con temas, complementos, marcadores, tipos de fuentes, lo que tú quieras, ya sea adaptar la experiencia de tu navegación a las necesidades tuyas o ya dependerá de qué preferencias tengas. Desventajas. La vulnerabilidad es una de sus desventajas más notorias. Los navegadores pueden ser vulnerables a ataques de seguridad como malware, phishing y otras formas de ciberdelitos. Ya sabemos que pueden robar información muy fácilmente con cualquier tipo de acortador. El rendimiento también puede ser uno, ya que los navegadores web llegan a consumir muchos recursos de nuestras computadoras, como la memoria y el procesador, lo cual puede afectar, dependiendo de qué tipo de usuario seas, el rendimiento de tu dispositivo. En general, pues son una herramienta muy efectiva, la navegación en línea, pero también es muy importante conocer el panorama que tengamos, maximizar más que nada o saber cuáles son las características que nos van a ser más útiles a nosotros al momento de escoger un navegador. Pasemos al punto 1.2, arquitectura de las aplicaciones web. Aquí definiremos lo que es la arquitectura de las aplicaciones web. Vamos a enlazarnos con los conceptos cliente y servidor. ¿Cuáles son los componentes principales de una arquitectura de aplicaciones web? Y vamos a mencionar tres componentes básicos. Al igual que vamos a mencionar tipos de aplicación y vamos a mencionar ejemplos de estos tipos de aplicación. Pasemos a la arquitectura de las aplicaciones web. Sabemos lo que es una aplicación web a grandes rasgos, pero vamos a definirlo como se menciona. Una arquitectura de aplicaciones web se define como un marco que se compone de las interacciones y relaciones entre los elementos de la aplicación, como las interfaces de usuario, los sistemas de middleware y las bases de datos.
Todo esto comprende un conjunto de componentes y una descripción de interacción lógica, que quiere decir que todo esto se junta para darnos una interacción de lo que viene siendo la aplicación web. Con esto también entra en vigor los conceptos que vamos a ver a continuación. Todo esto se interlaza a la arquitectura de las aplicaciones web. Como se los acabo de mencionar, sabemos lo que es una arquitectura de aplicaciones web, es todo un conjunto de cosas, que es el sistema, la base de datos o hasta el mismo imagen, y con ello viene el concepto cliente-servidor. Un servidor es un sistema que contiene datos y proporciona los recursos a los que se debe acceder otros sistemas de red. Los tipos de servidores comunes son servidores de archivos que almacenan archivos de servidor con nombres y direcciones, los servidores de aplicación que almacenan programas y aplicaciones de servidores de impresión que planifican y dirigen los trabajos de la impresión del destino. Mientras que un cliente solicita el código del programa actualizado o el uso de las aplicaciones de un servidor de código para obtener un nombre, una interacción o se pone en contacto con el servidor. Un cliente también puede solicitar archivos y datos para la entrada de datos, la consulta de actualizaciones de los registros y los servidores. Por así decirse, a grandes rasgos sabemos que pues un cliente somos nosotros y al entrar a una aplicación web, pues nosotros interactuamos con el servidor. El servidor se encarga de mandarnos esa información cuando nosotros la solicitamos para mostrárnosla como la conocemos hoy en día. Por ejemplo, cuando nos metemos, vamos a ver un ejemplo aquí de la imagen. Nosotros como clientes hacemos la lógica del negocio, presentamos, hacemos y el servidor nos manda los datos de lo que estamos solicitando. ¿Sí? Entonces nosotros como clientes pedimos los datos y el servidor, en este caso por ejemplo si se lo pedimos a Google, nos manda la información. Ahora, ¿cuáles son los componentes principales de una arquitectura? Los componentes principales de una arquitectura de aplicación web son el cliente, que es el cliente es el que compone la cara del usuario de la aplicación web, ya pueda ser un dispositivo de escritorio, como vemos aquí en la imagen, o un dispositivo móvil, o cualquier plataforma que se pueda interactuar con el servidor. El lado del cliente es responsable de mostrar la interfaz de usuario y enviar solicitudes al servidor. El servidor, pues como ya lo mencionamos, compone un back y un end de las aplicaciones web que procesa y responde a las solicitudes de los clientes. Consiste en un servidor web de aplicaciones, un servidor de base de datos y es responsable de manejar las solicitudes de los usuarios. Como ya se mencionó, pues básicamente lo que nosotros pedimos como clientes, el servidor nos lo entrega. Y por último, pues las bases de datos, que las bases de datos es un depósito central de datos que utilizan las aplicaciones web, que almacenan datos de usuarios, datos de aplicaciones y otra información de las aplicaciones que necesita para su funcionamiento, claro está. Sabemos que esta base de datos es utilizada para el lado de los servidores de la aplicación de web, más que nada para enviar, recibir, leer y escribir datos. Otro componente básico puede ser la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es la parte de la aplicación con la que nosotros, usuario, interactuamos. Esta incluye pues el diseño, como lo conocemos, y la funcionalidad, el cómo podemos interactuar con ella. El almacenamiento de datos, que es todo lo que compone el almacén, recuperar datos de la aplicación web, puede incluir un sistema de gestión de base de datos y cualquier otro mecanismo de almacenamiento, ya sea utilizado por la aplicación o utilizado por fuera del servidor. A los tipos de aplicaciones web y mencionaremos ejemplos. Algunos tipos de aplicaciones web pueden ser las aplicaciones web estáticas, que es lo que normalmente nosotros entendemos como los sitios web y que conocemos hoy en día. Mayormente se caracterizan estos por ser utilizados o ser programados en HTML o CSS o contener un poco de JavaScript. Algunos ejemplos que pueden ser de las aplicaciones web estáticas, pues pueden ser páginas de presentaciones de empresas, páginas de currículum, de portafolios. ¿Por qué? Porque pues no presentan mucha complejidad, simplemente es mostrar información y que nosotros podemos leerla sin ningún problema. Otro puede ser una página web dinámica. ¿Qué es esto? La página web dinámica pues es un documento en línea pues, que nos permite interactuar con ella para crear ya sea experiencias personalizadas o nosotros tener interacción con esa página.
Una página web pueden ser, algunos ejemplos pueden ser ya sea los blogs personales o de las mismas empresas, páginas de noticias o revistas o periódicos digitales, disculpen. Estos pueden ser algunos ejemplos de aplicaciones web dinámicas en las que nosotros podamos interactuar con esa información. Tenemos también lo que es el e-commerce o las tiendas en línea. Estos pues ya las conocemos todos, que es un tipo de comercio con transacciones en un sitio web en una aplicación conectada a internet. Pues ya sabemos que algunos ejemplos pueden ser, el más común hoy en día que tenemos es Mercado Libre, en la que podemos interactuar con la página web y hacer compras mediante estas páginas, para que nosotros pues podamos hacer el e-commerce, que es las compras. Y por último tenemos las aplicaciones de portal web. Las aplicaciones de portal web pues básicamente nos permiten facilitar el acceso a recursos o servicios del www o World Wide Web. Estos accesos manejan temas relacionados a distintas índoles o ya sea a otros tipos de temas, ofreciendo un amplio abanico de temas para interés. Algunos ejemplos de las aplicaciones web o de los portales, pues pueden ser los temas bancarios, los para agentes o clientes, portales de gobierno o hasta los portales de los centros educativos o de las facultades, por ejemplo, el de nosotros, el campus de la escuela, el www.campustechnl. 3. Tecnologías para el desarrollo de las aplicaciones web. Aquí veremos qué son las tecnologías para el desarrollo de las aplicaciones web, cuál es el propósito general de PHP, lenguajes de programación, para qué se utiliza más CSS, en qué se puede hacer con JavaScript y qué tipo de lenguajes HTML. Comenzaremos con las tecnologías de las aplicaciones web. Estas son herramientas y recursos para que los desarrolladores utilicemos para crear aplicaciones web. Estas tecnologías se utilizan para desarrollar, diseñar, implementar y mantener aplicaciones web dinámicas e interactivas que se pueden ejecutar en un navegador web. En resumidas cuentas, las tecnologías para el desarrollo de las aplicaciones web son un conjunto de herramientas y recursos que los desarrolladores utilizamos para crear aplicaciones web. La elección de las aplicaciones o de las tecnologías adecuadas dependerá de los requisitos, de las prácticas, de las preferencias de nosotros como desarrolladores y de las habilidades que podamos llegar a tener para que sean más interactivas. Algunas de las tecnologías más comunes para el desarrollo de las aplicaciones web podrían ser los lenguajes de programación del lado del servidor, como podemos ver que aquí, que podemos tener PHP, HTML, CSS. Aquí arriba también los tenemos, XML. Los frameworks, que son librerías que nos permiten agregar para que podamos tener un indicio o tener un manejo mejor de la información, al igual que tener un proyecto ya preestablecido. Y las herramientas de control de versiones. Control de versiones. Esas pueden ser algunas ejemplos, pero lo veremos un poquito más detallado ahora. ¿Cuál es el propósito de PHP? El propósito general de PHP es permitirnos la creación de páginas web dinámicas e interactivas, como lo mencionamos en el punto anterior. PHP es un lenguaje de programación de código abierto y del lado del servidor que se utiliza para generar contenido dinámico y personalizado. PHP es ampliamente utilizado para la creación de aplicaciones web de todo tipo, desde aplicaciones muy sencillas o páginas muy sencillas hasta páginas web demasiado complejas como pueden ser comercios electrónicos o las redes sociales algunas veces. Algunas de las características claves de PHP es que incluye una facilidad de uso muy buena, una capacidad para interactuar con bases de datos, compatibilidad con la mayoría de los servidores web, si no es que con todos, y la posibilidad de integrarse con otras tecnologías populares. O sea, que podemos, como en la imagen lo vemos aquí sencilla y básicamente involucrado, es que podemos combinar, por ejemplo, HTML, CSS y hasta PHP, o PHP y HTML, o PHP y CSS. En resumen, o por así decirlo en pocas palabras, es ayudar a que nosotros como desarrolladores web creemos aplicaciones web dinámicas, interactivas y personalizadas de manera pues fácil, eficiente y sencillo. Obviamente no nos va a entregar, si nosotros lo queremos, podemos darle más complejidad o si nosotros lo queremos, podemos hacerlo más sencillo. Y ese puede ser el propósito general de PHP. Ahora pasemos a qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación
pueden ser un conjunto, o mejor dicho, son un conjunto de reglas, instrucciones y símbolos que se utilizan para escribir programas informáticos. Los lenguajes nos permiten a nosotros como programadores comunicarnos con la computadora y decirles qué deben de hacer. Cada lenguaje de programación tiene su propia sintaxis y semántica, lo que significa que cada uno tiene diferentes formas de escribir y cada uno tiene sus instrucciones. Algunos lenguajes de programación son o muy detallados y muy específicos, mientras que otros son más flexibles y nos permiten cometer un poco más de fallos de sintaxis. Aún así, nos permiten una mayor libertad de expresión. Obviamente, dependerá de cada uno. Los lenguajes de programación se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde el desarrollo de software de sistemas hasta la creación de aplicaciones móviles y sitios web, como lo veremos más adelante. Algunos de los lenguajes más importantes o más populares que conocemos hoy en día es Java, Python, C++, JavaScript, PHP y Ruby. HTML hoy en día no se puede interpretar como un lenguaje de programación, ya que no está como tal, pero algunos sí lo toman como un lenguaje de programación. En resumidas cuentas, pues son herramientas que nos permiten a nosotros como programadores escribir programas informáticos para comunicarnos con la computadora. ¿Para qué se utiliza más CSS? Para empezar, ¿qué es CSS? CSS es un lenguaje de hojas de estilo utilizado para definir la apariencia y el estilo de los elementos de HTML. Aquí algunas cosas para los que se utilizan CSS es el diseño y la maquetación. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza para definir el diseño y la estructura de una página web, incluyendo la ubicación, el tamaño y el estilo de elementos que pueda tener en HTML. La adaptabilidad a diferentes dispositivos se utiliza para crear diseños responsivos que se adapten a diferentes tamaños de pantalla y a diferentes ámbitos. Animaciones y transacciones se utiliza más que nada para crear, como su nombre lo dice, a crear animaciones, transacciones y otros efectos visuales que podamos agregarle a la página. En resumidas cuentas, se utiliza principalmente para darle estilo al HTML, ¿verdad? Este formato a los elementos en una página, así como para crear diseños responsivos, efectos visuales y una página web un poco más accesible al público. Como aquí podemos ver en la imagen, pues si combinamos ambos nos da una página web exquisita o muy responsiva. ¿Por qué? Porque HTML nos da el programa como tal y CSS nos ayuda mucho a darle diseño, a darle esta imagen interactiva que buscamos. Entonces, para eso se utiliza más el CSS. Pasemos al siguiente punto. ¿Qué se puede hacer con JavaScript? Para empezar, JavaScript es un lenguaje de programación. El lenguaje de programación de JavaScript se utiliza principalmente para agregar interactividad a los programas o a las páginas web. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos hacer distintos usos o agregar distintos elementos a estos. Como que podemos hacer la validación de formularios. JavaScript se puede utilizar para validar los datos de los formularios web antes de enviarlos al servidor. ¿Qué quiere decir? Que JavaScript nos sirve para, en caso de llenar un formulario que esté erróneo, nos mande una alerta y verifique que está en efecto, o que valide, mejor dicho, en este caso, que esté correctamente. Nos permite agregar efectos visuales como animación, transacciones y otros elementos dinámicos a las páginas web. Podemos hacer, o JavaScript se utiliza para hacer una interacción con los usuarios, se puede utilizar para agregar interacciones de usuario en las páginas web. Un ejemplo puede ser los botones, los menús desplegables, ventanas emergentes y otros elementos interactivos, pues que cada uno o que dependiendo del proyecto vayan a utilizarse. JavaScript también sirve para el desarrollo de aplicaciones web. Se utiliza ampliamente para el desarrollo de aplicaciones web, tanto del lado del cliente como del lado del servidor, utilizando tecnologías como los frameworks, React, Angular, que los vimos hace unos días en clases, para el desarrollo de estas aplicaciones y hasta para creación de juegos. JavaScript se puede utilizar a lo mejor para crear juegos simples y complejos que se ejecutan en la web. A lo mejor complejos a tal grado de una consola, no, pero sí con un grado de complejidad alto. En resumen, pues sabemos que JavaScript es un programa versátil que se utiliza. Mencionamos hace unos momentos HTML, pero ¿qué tipo de lenguaje es HTML? HTML es un lenguaje de marcado utilizado para crear y estructurar contenido en una página web. Es un lenguaje de marcado de texto plano, como lo mencionamos hace rato, que nada más podemos crear el texto en sí y CSS le da el diseño a la página web, lo que significa
que se utiliza una serie de etiquetas, también conocida como elementos, para definir una estructura y el contenido que vaya a tener la página web, como lo vimos hace unos días. Es un lenguaje marcado declarativo. ¿Qué significa esto? Que se utiliza para declarar una estructura y el contenido en una página web. En lugar de programar una serie de instrucciones detalladas, lo que hace o lo que podemos hacer en HTML son las etiquetas, que se utilizan para definir diferentes tipos de elementos en una página, como encabezados, párrafos, imágenes, enlaces, listas y otros tipos de contenido. Lo que nosotros vimos, por ejemplo, eran los menús y los encabezados, obviamente. Aunque HTML se utiliza para definir la estructura y el contenido de una página web, no se utiliza para agregar interactividad o dinámica a la página, como lo mencionamos con el CSS. Por eso es que este lenguaje se utiliza con frameworks, ya sea JavaScript o ya sea CSS. ¿Por qué? Porque HTML lo único que se puede hacer pues es básicamente hacer el programa, o sea, hacer la sintaxis. El 1.4 planificaciones de aplicaciones web. Aquí vamos a mencionar y describir cómo está formada la estructura de HTML en una página web. Aquí tenemos una imagen en la que vemos cómo se establece o cómo está estructurada una página de HTML, pero vamos a indagar un poco en esto. Tenemos la etiqueta HTML, la cual nos indica la raíz que el documento es un archivo HTML. Es una etiqueta que envuelve todo el contenido de la página web. En sí, ¿en qué está formado? Pues ya sabemos que en HTML. Tenemos después el head. El head es una sección que incluye información sobre la página web que no se muestra en el cuerpo de la página. Incluye cosas como el título de la página, la meta, la descripción y información sobre el autor. Después, pues ya tenemos el corchete de cerrado del head, información técnica para el navegador. Y después tenemos el body, contenido que aparecerá en la página web. Pero vamos a indagar un poco en esto. Es la sección principal de la página web que contiene todo el contenido visible. Como lo mencionamos, contenido que va a aparecer en toda la página web. Esta puede incluir cosas, ya sean como encabezados, imágenes, enlaces o cualquier otra cosa. Esta también se divide entre artículos, secciones, pero eso vamos a indagar un poquito en eso. Después tenemos pues ya la llave que cierra el body y la llave que cierra HTML. Esta es la estructura básica. Esto es lo que toda estructura HTML tiene en una página web. Pero también tenemos los footer, que es el pie de página. Esta sección por lo general está en la parte inferior de la página y puede incluir información sobre el autor, la empresa, así como enlaces de redes sociales o otras páginas relevantes. Después también tenemos sections. Estas etiquetas se utilizan para dividir el contenido de la página en secciones lógicas y pues fáciles de leer. En sí, en pocas palabras, pues es una página web, se compone varias claves que trabajan juntas para crear una página web bien organizada y fácil de leer. Pero en sí, la estructura básica aquí, como lo denomina, es esta, aquí que estamos viendo aquí. A continuación mencionaremos los pasos para que tiene la planificación de las aplicaciones web. Para empezar, la planificación de las aplicaciones web sabemos que es un proceso que involucra varios pasos importantes. ¿Para qué? Pues para saber o para asegurarnos que el proyecto va a ser exitoso y cumpla con los objetivos que nos establecen. Uno de los pasos más importantes, podría decirse, es el definir los objetivos. El primer paso es definir los objetivos del proyecto, que esto incluye determinar qué se espera lograr con la aplicación, qué será el público objetivo y cómo se va a medir el éxito de la página, de la aplicación. Identificar las funcionalidades. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que hemos definido los objetivos, el siguiente paso que vamos a hacer es identificar las funcionalidades que se necesitan para cumplir estos objetivos. Esto incluye, esto puede incluir una lista detallada de características, funciones o las aplicaciones que debe tener. Otro paso es crear el diagrama de flujo, que en sí sabemos lo que ya es un diagrama de flujo, es una representación visual del proceso. El crear un diagrama de flujo nos va a ayudar mucho a comprender, o mejor dicho, a interactuar los diferentes elementos de la aplicación y cómo van a reaccionar junto con sus funcionalidades. Después de eso vamos a definir la arquitectura de la aplicación. Con esto nos referimos a la estructura general de la aplicación y cómo vamos a organizarla y organizar los diferentes componentes. En esto vamos a decidir qué tecnología vamos a utilizar, cómo se van a integrar y cómo alojaremos la aplicación en ellas. Después vamos a hacer una especificación funcional. Vamos a crear un documento detallado que describe cómo funcionará la aplicación, qué características va a tener y cómo se va a implementar. Es importante porque nos va a proporcionar más que nada una guía para que nosotros como equipo de desarrollo
nos ayuda a garantizar que se cumplan bien todos estos requisitos que nos está pidiendo, claro está. Después de eso vamos a definir lo que van a ser las estrategias de prueba. ¿Qué tiene que ver esto de las estrategias de prueba? Bueno, pues lo que haremos es probar la aplicación para asegurarnos de que en efecto está funcionando de una manera correcta. Al igual, vamos a incluir o decidir qué pruebas se llevar a cabo. Ya dependerá de nosotros como usuarios, o mejor dicho, como programadores, hacia el usuario, qué pruebas desea realizar y cómo vamos a informar estos resultados a la persona. Por último, vamos a hacer un plan de desarrollo. Este se debe establecer que incluye una lista detallada de tareas y los plazos de cada tarea que quieres que se realice. Esto nos va a ayudar más que nada a garantizar el proyecto que tenga un buen rumbo. Y por último, veremos cuál es la diferencia entre una app web y una aplicación web. Aquí ya podemos ver web móvil y aplicación web en la imagen, pero vamos a indagar un poco mejor. Sabemos que una aplicación web es una aplicación que se ejecuta en un navegador web. Sabemos que se accede a través de Internet, mientras que una aplicación es un software que se instala en un dispositivo, ya sea en tu ordenador, en el dispositivo móvil, etcétera. La principal diferencia que podemos encontrar en estas dos aplicaciones es que la aplicación web no necesita ser instalada en el dispositivo de la persona o del usuario al que la vayas a poner el programa. En cambio, se accede a ella a través del navegador web y se ejecuta en un servidor remoto, como lo vimos. Abrimos HTML y se ejecuta en el servidor o en el navegador web que tengamos y pide la información. Esto significa, como lo mencionamos, que no ocupa almacenamiento en el dispositivo del usuario y que no es necesario actualizar la aplicación manualmente. Se va a actualizar de una manera automática. Mientras que una aplicación debe ser descargada, debe ser instalada en el dispositivo del usuario y a menudo o frecuentemente las aplicaciones tienen más funcionalidades que las aplicaciones web, ya que pueden utilizar los recursos de nuestros dispositivos o los dispositivos del usuario para dar un mejor rendimiento. En sí, la diferencia entre una aplicación y una aplicación web es que la aplicación web se ejecuta en un navegador web y se accede a través de Internet, mientras que una aplicación solo es descargada e instalada en el dispositivo del usuario. Aquí vemos que, por ejemplo, una web móvil accede mediante el navegador, interfaz estático de navegación, requiere conexión, algunas características son limitadas. Mientras que una app accesible después de la instalación, interfaz de usuario interactiva, la puedes usar mientras estás desconectado y puedes hacer uso de características de los smartphones como la cámara, la geolocalización, etcétera. En este caso, pues también en los ordenadores tenemos estas opciones de la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusiones sobre el tema. Podemos concluir que en efecto las aplicaciones web son un rubro muy grande. Tenemos que abarcar muchísimos temas. En esta unidad vimos demasiada teoría, pero ya podemos identificar claramente los lenguajes de programación, una estructura básica de HTML, cuáles son las diferencias entre las distintas aplicaciones, qué es una página web, para qué nos sirve la página web, cómo podemos enlazar una página web con el navegador y otros rubros más. En conclusiones, esto nos sirvió más que nada para darnos una idea o generalizar lo que vimos en la unidad y más que nada para reforzar los temas ya vistos. Obviamente, estos temas son muy sencillos en práctica, siempre y cuando tengan las bases que vimos en este video sobre lo que son todos estos temas. Más adelante veremos prácticas en HTML, pero si no sabemos ni siquiera qué es un HTML, pues no sabremos ni siquiera cómo vamos a empezar.